Es de mucho gozo cuando tenemos la visita de nuestro hermano Gary, que viene una vez al año o a veces en esta ocasión 2 veces, hasta 3 veces en el año. Y qué padre que aun cuando toman un tiempo de descanso, piensan en buscar al Señor, aun cuando pueda ser difícil la traducción y todo, pues qué bueno, y siempre con compañía. Es un gusto recibirles, familia. Gracias a Dios por eso. Y pues bueno, llegamos a este tiempo de la predicación y creo que varios de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de congregarnos o de estar en otra iglesia. Y cuando hemos estado en otra iglesia, pues hemos llegado a notar que hay diferencias entre una y otra. A veces las diferencias pueden ser superficiales y otras veces, aunque tienen las mismas prácticas, en el fondo se puede notar que hay cosas más profundas en donde son diferentes. Y eso se va reconociendo, por supuesto, con el tiempo. Idealmente, cada iglesia debería de tener la misma base, pero no siempre es así. Y en los casos donde tiene la misma base, no siempre se actúa de manera consecuente con esa base. Hoy nosotros vamos a observar un pasaje muy importante de la Biblia, por cuanto nos explica el corazón, el núcleo, la médula de la vida de la iglesia, de la vida cristiana. Por eso le invito a que leamos el pasaje que tenemos para hoy en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15, y leamos este pasaje considerando su rico valor para nosotros, hermanos. Vamos por favor allí a Tito 2, del 11 al 15. Una vez que lo encuentre, por favor, si me acompaña poniéndose de pie. Voy a leer la palabra de Dios. Por favor, sígame con su vista desde el versículo 11 hasta el 15. Nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Amado Dios, denos oídos para oír, ojos para ver. Queremos poder degustar, disfrutar esta maravillosa gracia que es el corazón de su iglesia, de nuestra fe. Por favor, Señor, ayúdenos a ir a esa profundidad. Asómbrenos, Señor, con estas verdades tan preciosas y tan importantes. Y aquellos que tal vez ya las hemos escuchado frecuentemente, por favor, Señor, ayúdenos a apreciarlas tanto como aquella primera vez en que tocó nuestro corazón. Que esto no sea solamente doctrina, pero que esta sea la verdad que nos lleve al gozo y a la maravilla día con día de su gran amor, Señor. Por favor, obre a través de este mensaje, que su Espíritu Santo trabaje en nosotros, Señor. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Hemos observado en esta carta del apóstol Pablo a Tito que desde el comienzo y hasta el capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo ha venido dando instrucciones a Tito para corregir a una iglesia afectada por los falsos maestros. Y notamos 3 instrucciones. En la primera es la instrucción en que Tito debía establecer un liderazgo calificado en la iglesia. La segunda instrucción
fue detectar esos falsos maestros y frenar la influencia de ellos dentro de la iglesia. La tercera instrucción que nosotros hemos podido ver en las últimas semanas fue enseñar a diferentes grupos dentro de la iglesia de manera cómo tenían que vivir consecuentemente como cristianos. Entonces, esas son las primeras tres instrucciones donde vemos a Pablo ayudando a corregir, a enderezar a la iglesia. Pero una vez llegado aquí, Pablo nos va a llevar a la base de las instrucciones a fin de que también la iglesia sepa cómo conducirse, cómo vivir una vez que ha superado el problema de los falsos maestros. De modo que esta carta no solamente es provechosa estudiarla cuando en una iglesia hay problemas de falsos maestros, también es muy provechosa para conocer o quizá recordar nuestras bases. ¿Cuáles son esas bases que tenemos como iglesia cristiana? Y es que, hermanos, es fácil perder nuestras bases. Si usted lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, va a encontrar a siete iglesias, 5 de las cuales perdieron sus bases. Y nuestro Señor Jesucristo va a tener que escribirles, hablarles a ellas y decirles cómo tienen que volver al camino. Las reprende, las reorienta y las advierte. Y nosotros, hermanos, por supuesto, no podemos ser ingenuos de ese peligro. Pero ahora que ya sabemos estas cosas, quiero exponer nuestro texto en 3 puntos. El tema que domina todo nuestro pasaje es la gracia de Dios. Así que los 3 puntos van relacionados con la gracia de Dios. Y la primera cosa que vamos a notar acerca de la gracia de Dios es que es una gracia que salva. Una gracia que salva. Mira ahí el versículo 11. Nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y bueno, tenemos que empezar preguntándonos, ¿y qué es la gracia? Estamos hablando de la gracia de Dios, pero ¿qué es la gracia? La definición más básica de la gracia es que es su favor. Y naturalmente el favor de Dios siempre trae bendición, siempre trae ayuda. En la mayoría de los casos, la gracia de Dios es inmerecida. No hemos hecho nada para merecer la ayuda de Dios, el favor de Dios. Pero hay unos casos que se mencionan en la Biblia donde la gracia no solamente salva, la gracia no solamente es inmerecida, pero también es ayuda, capacita. Por ejemplo, cuando nos dice que Jesús crecía en gracia, ¿no? En Lucas 2:52. Y en nuestro texto debemos tomar en cuenta estos 2 aspectos de la gracia. Así que por un lado, Pablo nos va a hablar de la gracia inmerecida que salva y por otro lado de la gracia que nos capacita. Hablemos de la primera, la que salva. Allí Pablo escribió en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Se ha manifestado. ¿Cuándo se manifestó la gracia de Dios, hermanos? Hay varios momentos de la historia bíblica donde podemos ver la gracia de Dios, ¿no? Puedo pensar en uno, el Éxodo. ¿Qué sucedió en el Éxodo? Bueno, en el Éxodo, el pueblo que vivía esclavizado en Egipto, Dios los saca de allí, los liberta y los adopta como su pueblo. Y todo esto por gracia. Deuteronomio 7, del 7 al 8 dice, el Señor no puso su amor en vosotros, hablándole al pueblo de Israel, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ese fue un gran acto de gracia de Dios, su misericordia, su amor. También pudiéramos pensar cuando el pueblo de Israel fue a Babilonia, ¿no? Cómo Dios los regresa a pesar de que ellos habían cometido idolatría y tantos crímenes, tantos delitos delante de Dios, y Dios les promete regresarlos a la tierra prometida. Es un acto de gracia. Pero ni este ni aquel son los que Pablo tiene en cuenta. Él habla de una gracia de Dios que eclipsa todo eso.
Es un momento, una manifestación de la gracia de Dios que opaca todo lo que hizo antes. ¿Y cuál fue ese momento donde la gracia de Dios se manifestó tan grandemente? La cruz de Cristo, la cruz de nuestro Señor. En aquella cruz fue colgado el inocente y perfecto Hijo de Dios. Él estaba allí no como una víctima, sino voluntariamente. Él estaba allí para pagarle al Padre la deuda de nuestros pecados, hermanos. No había nada bueno en nosotros que moviera a Cristo a ir a ese lugar para pagar por nosotros. Y si usted lo piensa, no hay nada que le podamos devolver por lo que Él hizo al morir allí en esa cruz. Nosotros que justamente merecemos el castigo de nuestros pecados, en su lugar recibimos el amor de Dios. Y permítame enfatizar este punto, hermanos. No recibimos lo que merecíamos, es decir, el castigo, el infierno. Recibimos lo que no merecíamos, la salvación. Hablando de esta salvación, el apóstol Pablo escribió en 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, y luego dice, para salvación a todos los hombres. Y si usted lo lee de manera muy sencilla, muy simple, pudiera darse a entender que gracias a que Cristo murió, entonces nadie tiene que pisar el infierno, nadie tiene que ir al castigo eterno. Esa es una falsa enseñanza que se conoce como universalismo, el universalismo. Ahora bien, la enseñanza completa de la Biblia no nos da cabida para eso, porque la Biblia sí nos habla de que es necesario creer, es necesario arrepentirse. Si usted nota, por ejemplo, Juan 3:18 nos dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, note, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué entonces Pablo habla que la gracia de Dios salvadora es para todos los hombres? Bueno, porque hay que entender que la primera audiencia a la que llegaban a estas palabras, o casi todo el Nuevo Testamento de la Biblia, eran judíos. Y ellos podían considerar o creerse que eran los creyentes de primera categoría, aquellos que era la gracia de Dios más directa sobre ellos e indirectamente para el resto de las naciones, los gentiles. Pero Pablo dice, no, la gracia de Dios ha venido sobre todos. Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, son igualmente receptores de la gracia de Dios. Usted y yo que no somos del pueblo judío. Esa es la gracia que salva, disponible para todos, ¿verdad? Pero el texto no queda ahí. También nos habla que la gracia nos enseña. Mire, ahí en el versículo 12, esta gracia que nos enseña. Y bueno, antes de ir al versículo 12, quiero que usted note también que hay tres cosas que la gracia nos enseña. Primero, lo que debemos dejar atrás, cómo debemos de vivir, lo que debemos de vivir en el presente y lo que debemos esperar. Pues la gracia nos salva, la gracia nos enseña estas tres cosas. Veamos esas tres cosas, empezando por la primera, lo que debemos dejar atrás. En el versículo 12 dice, enseñándonos que, hablando de la gracia, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y es que, hermanos, la gracia de Dios no es algo que usted y yo simplemente conocemos. No es algo que nos llega como información, es algo que nos impacta nuestra vida. La gracia nos enseña, nos reconfigura por completo. Cuando entendimos que nuestros pecados costaron la preciosa sangre de Cristo, empezó a ocurrir un cambio en el fondo de nosotros. La gracia nos enseña la renuncia a la impiedad, como dice el texto. La impiedad es lo contrario a la piedad. La reverencia, el servicio a Dios, esa es la piedad. Y antes de que la gracia nos alcanzara, ¿cómo vivíamos, hermanos? Como impíos. No teníamos reverencia por Dios. No teníamos ninguna disposición de servir a Dios en una manera entregada, sacrificial. Pero cuando la gracia nos alcanzó,
Allí vino una línea decisiva en nuestra vida, ¿no? Un punto sin retorno. El pecado al que éramos esclavos, lo comenzamos a aborrecer. La gracia también nos enseña la renuncia de nuestros deseos mundanos. Nosotros antes seguíamos la corriente de este mundo conforme a los deseos de la carne, como dice Efesios 2, del 2 al 3. Pero cuando la gracia nos alcanzó, ¿qué empezó a suceder en nosotros? Una lucha interna. Lo que antes amabas, lo que antes te gustaba, lo que antes estabas esclavizado a ello por voluntad, ahora con la gracia de Dios dentro de ti, ahora eso te empieza a causar aborrecimiento, disgusto, molestia y empiezas a sacarlo de ti. El pecado que buscábamos, ahora lo empezamos a dejar allá. Y ahora tenemos deseos en conflicto. Ahora buscamos lo espiritual, pero todavía está en nosotros esa parte que es la carne que busca el pecado. Para ponerlo en lenguaje del apóstol Pablo, nuestro viejo hombre, aquel que estaba ahí, está crucificado. Sí, está crucificado, pero todavía grita y todavía dice, haz esto, haz aquello, ¿verdad? Pero ya está crucificado. Ahora en la gracia de Dios hemos renunciado a esa vieja vida. Eso es lo que nos enseña la gracia a dejar atrás. Pero la gracia también nos enseña la vida que debemos de vivir. Mire el versículo 12 también, dice, enseñándonos que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Otras Biblias traducen siglo como mundo, y la idea es que vivimos dentro de un sistema o dentro de un orden. La mayoría de las personas les pasa desapercibido esto completamente, ¿no? Para mucha gente, ¿el mundo qué es, hermanos? Sino un escenario donde pasar los 70, 80 años de nuestra vida y después de eso se acaba todo. Pero esto es mucho más que eso. Cuando la gracia de Dios nos alcanzó, nos dimos cuenta que este mundo es solamente una pequeña parte de los miles y millones de años de la vida eterna que vienen por delante. La gracia de Dios nos ha dado una percepción de este mundo donde vivimos. Nos ha mostrado que este mundo está gobernado por Satanás y por los deseos egoístas. Cuando la gracia de Dios nos alcanzó, hermanos, nos dio una nueva perspectiva. Nos abrió los ojos a una realidad espiritual. Nos enseñó que esta vida es una lucha constante. La gracia de Dios nos enseñó a nadar en contra de la corriente, en contra de los deseos egoístas. De ahí que la gracia de Dios nos ha ido enseñando a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, como dice ahí en el texto, ¿verdad? ¿Y qué significa sobrio, pastor? Sobrio significa vivir de una manera apropiada a la realidad. Si, por ejemplo, una persona no toma ni una gota de alcohol, nada de alcohol, pero vive su vida como si todo lo que existiera en este mundo fueran las riquezas, esa persona no se puede considerar sobria espiritualmente. Porque no está considerando que la vida es mucho más que la abundancia de los bienes que el hombre posee. No está viviendo a la luz de la realidad más completa de que hay algo más allá que este mundo. Entonces vivir de manera sobria, hermanos, no es que no tomes nada, pero es que vives a la luz de lo que dice la palabra de Dios. La gracia de Dios también nos enseña a vivir de una manera justa. ¿No es cierto que antes, hermanos, hacíamos a un lado la Biblia, la palabra de Dios? Y cuando la gracia nos alcanzó, de pronto se volvió en lo más importante saber qué dice la palabra de Dios. ¿O por qué entonces estaríamos sentados aquí 40 minutos escuchando un mensaje? Algo cambió dentro de nosotros, ¿verdad? La gracia de Dios nos enseña a vivir piadosamente. Dado que por la gracia somos reconciliados con Él, nuestra vida pasa de alejarnos de Él a servirle con reverencia. Eso es la piedad. Eso es lo que hizo la gracia de Dios. Puso un nuevo deseo por servirle.
Entonces, así es como la gracia nos enseña a vivir en el presente, pero también hay algo que aguardamos, hermanos, lo que debemos esperar. Mire versículo 13. La gracia nos enseña a esperar, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa palabra, quiero llamar la atención, aguardando. El léxico Lexham del Nuevo Testamento traduce o dice que esta palabra significa esperar algo con ansia. Y si nos vamos así en la parte más gramática, este es un verbo participio presente, lo cual significa algo habitual. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios en nosotros, hermanos? El pecado lo hemos dejado atrás. Vivimos ahora en una nueva realidad, una nueva perspectiva y apuntamos hacia un futuro. Y si no, cuando le duela la rodilla, ¿verdad? ¿A poco no uno piensa más en la venida de Cristo, no? Cuando ve las noticias, otra guerra, otro problema, y usted, Señor, ven ya, por favor, ven pronto. Vivimos en una constante perspectiva de aquello que va a venir, la esperanza que tenemos, y lo esperamos con ansia. Versículo 13, ¿qué esperamos con ansia? Nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por cierto, hermanos, quiero señalar algo importante aquí. Nuestra esperanza no es un cachito de la lotería. No es que si tal vez, es que es seguro. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Así que tenemos una esperanza segura, pero también tenemos una esperanza bienaventurada. ¿Por qué? Porque está llena de dicha para nosotros, hermanos. Cuando Cristo vuelva, Él va a reinar sobre las naciones, nos dice la palabra de Dios, y Satanás será atado al abismo por 1000 años. La Biblia nos dice que entonces habrá paz, habrá justicia y habrá prosperidad, cual nunca ha habido en toda la tierra. Las personas vivirán por muchos años. El niño que muera de 100 años, dice, será considerado como maldito. Vivirán por muchos años. Y cada uno de nosotros, dice, podrá estar debajo de su higuera, tranquilo, en paz. Así como cuando niños, ¿verdad? Y nos acostábamos debajo de un arbolito para la sombra, comiendo una frutita a las 12 de la noche, a la 1, a las 3 de la mañana, a la hora que sea, va a ser seguro todo eso. Incluso los animales salvajes van a dejar de ser un peligro para la humanidad. No vamos a tener pendiente de que nuestros hijos vayan, encuentren un hoyo y quieran meter la mano y hay una serpiente. No habrá peligro. No habrá peligro de los lobos, los leones, nada de eso. Todos ellos dejarán de ser un peligro. Y las armas de guerra se fundirán para convertirse en instrumentos de siembra. Eso será cuando Cristo vuelva. Aquellos que hemos creído en Cristo, vamos a ser librados de la corrupción de nuestro pecado y nuestros cuerpos serán transformados. Y también serviremos a Cristo guiando a otras personas a la fe y participando en el reino de Cristo. Hermanos, será glorioso. Por fin descansaremos de la lucha contra el pecado. Por fin descansaremos. Pero ¿sabe qué? Aunque eso es muy bonito, viene lo mejor. El texto nos dice que nuestra esperanza es bienaventurada, pero es más principalmente porque es la manifestación del Señor Jesucristo de manera gloriosa. ¿Sabe que en Zacarías capítulo 14, versículo 12, cuando todas las naciones en contra de Israel se junten y vayan a atacar el pueblo y venga nuestro Señor Jesucristo, dice que va a hacer con el resplandor, va a quemar a sus enemigos. La luz que va a salir del Señor, de su presencia, los va a calcinar.
Su lengua se va a quemar dentro de su boca. Esa parte que está húmeda va a ser, se les van a abrir las cuencas de los ojos a los enemigos del Señor. Será tan evidente la presencia de Dios, como dice en Mateo 24:27, como el relámpago. Así alumbra los cielos, así será la venida del Hijo del Hombre. El pueblo de Israel se lamentará al ver que aquel que crucificaron era Dios hecho hombre. Y las naciones vendrán con todos sus tesoros de la tierra para presentar alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y lo más bonito, hermanos, usted y yo creímos en Cristo sin haberle visto. Usted y yo amamos a Cristo sin haberle visto. Usted y yo rendimos nuestras vidas a Cristo, sacrificamos muchas cosas por Cristo sin haberlo visto. Pero en ese momento le veremos, le contemplaremos y le amaremos ya en persona. La fe dejará de ser fe porque entonces estaremos allí con Él. Todo esto es lo que nos enseña la gracia de Dios, hermanos. Nos enseña qué debemos dejar atrás, nos enseña cómo debemos vivir en el presente y nos enseña cómo tenemos que esperar estas cosas que van a suceder. Pero hay un último punto y muy importante también, y es que la gracia de Dios está personificada en Jesucristo. Mire el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este versículo nos está hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y se nos dice tres cosas acerca de Él. Lo que hizo, con qué objetivo y con cuál propósito. ¿Qué hizo? Ahí dice el versículo 14, se dio a sí mismo por nosotros. Él no fue una víctima de los romanos, hermanos. Él no fue una víctima de los líderes religiosos. Su entrega no fue improvisada. Él lo anunció a sus discípulos. Yo pongo mi vida. Fue nuestro Señor. Él se entregó por gente inmunda, pecadora, y eso está implícito en el hecho de que Él tenía que purificarnos. Y lo hizo en un acto completamente de amor. Ahí nos dice que lo hizo por nosotros, es decir, en nuestro lugar. ¿Quién tenía que estar en esa cruz muriendo? Yo tenía que estar ahí. Yo tenía que estar sufriendo la vergüenza, el castigo de mis maldades. Pero en ese lugar estaba el inocente Hijo de Dios. Como nos dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora la segunda pregunta que tenemos es, ¿con qué objetivo se dio Cristo por nosotros? ¿Cuál fue su objetivo? Lo sigue diciendo el versículo 14, redimirnos de toda iniquidad. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esa palabra redimir es pagar el precio de una deuda de alguien que está esclavo. Y en este caso nosotros éramos esos esclavos. Cristo pagó esa deuda por nuestros delitos, por nuestra iniquidad. Y si lo puedo decir de manera muy puntual, Cristo se dio a sí mismo para rescatarnos del poder, la presencia y las consecuencias de nuestros delitos. Amados, por eso es tan incongruente cuando alguien nos dice que es cristiano y aún es esclavo del pecado. Es incongruente. ¿Por qué? Porque si Cristo te redimió, si Cristo ya te sacó de esa esclavitud, ¿cómo puedes estar viviendo todavía en la esclavitud y permanecer allí por años? Es incongruente. Cristo nos libertó, Cristo nos redimió. Todavía no hemos experimentado una completa redención. Todavía falta. Todavía hay una parte de nosotros que no ha sido completamente libertada, pero ya podemos disfrutar una parte de esa redención.
Ahora, tercera pregunta, ¿con cuál propósito nos redimió Cristo? ¿O con cuál propósito se dio a sí mismo por nosotros? Nos dice el versículo 14, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Recuerde usted en el Antiguo Testamento, para que una persona pudiera participar en las actividades del templo, ¿qué tenía que hacer? Bueno, si usted observa cómo los sacerdotes se consagraban, una parte muy importante era el baño. Era tomar este baño ritual y este baño servía como una señal, y aquí es muy importante, como una señal de un corazón puro. El agua por sí sola no limpia a nadie, pero el agua era una comparación de la necesidad de que el hombre cuando va a servir a Dios tiene que tener un corazón limpio, un corazón puro. El escritor de Hebreos nos recuerda que lo único que puede limpiar su corazón y el mío es la sangre de Cristo. Hebreos 9:14 nos dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Hermanos, Cristo nos limpió para que usted y yo le podamos servir. No podemos servir a Cristo con las manos sucias. Cristo nos limpió. Y qué privilegio, hermanos. Qué privilegio servir al gran Rey de Reyes, ante aquel que los serafines, cuando están en su presencia, tapan sus ojos. No se consideran ni siquiera dignos de poder ver la gloria del Señor. Nos dice ahí en Isaías capítulo 6. Tenemos el honor de servir a aquel ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto nos debería de llenar de entusiasmo, hermanos, para servirle de una manera que le glorifique, que edifique al pueblo de Dios. Y un detalle importante a notar, hermanos, que no se logra apreciar en nuestras traducciones de la Reina Valera, pero en la Biblia de las Américas sí, es esta parte en el versículo 14 que nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, y luego aparece esta parte que sí está en el griego, para posesión suya. Usted y yo, creyentes en Cristo, somos posesión de Dios. Y usted va a decir, pastor, eso no me hace sentir muy cómodo, porque ser posesión de alguien como que nos deshumaniza, ¿verdad? Nos hace sentir que somos un objeto. Pero es más que eso, hermanos. Esta es una metáfora para hablar del aprecio que Dios tiene para nosotros. En Éxodo 19:5, por ejemplo, nos dice que nosotros somos, o que el pueblo de Israel era especial tesoro. Y la idea es que siendo posesión de Dios, Él nos ve como algo sumamente valioso. Somos algo sumamente valioso para Él. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Ese es el corazón de la iglesia. Eso es lo que tiene que haber en cada iglesia, en China, en Japón, en Australia. Toda iglesia cristiana a la que usted visite tiene que tener esto en el corazón, debe de ser la médula. Y por supuesto podríamos pasar mucho más tiempo indagando en cada uno de estos de los puntos, pero esto es esencialmente el cristianismo. Y todos nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de hablar de estas cosas, de animarnos y de exhortarnos a vivir de acuerdo con ello. Por eso Pablo escribió en el versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Entonces, si hay alguien que se dice cristiano, por ejemplo, y no está dejando atrás esa vieja vida, hermano, Dios te ha rescatado, eres alguien valiosísimo para Dios, Dios te ha limpiado, Dios quiere que tú sirvas, no puedes vivir en esa vida y poder llevarlo acá
Esto tiene que configurar todo lo que hacemos en la iglesia, hermanos. Esto tiene que estar en el ADN de nuestra iglesia. Por eso Pablo dice, habla, exhorta y reprende. Ya para resumir toda la enseñanza de esta mañana, hemos hablado de que la gracia de Dios, primero, nos salva. En segundo lugar, nos enseña. Y en tercer lugar, está personificada en una persona, en Jesucristo. Solo me resta instar a cada uno de nosotros a que vivamos de acuerdo con la gracia de Dios. Vivamos de acuerdo con la gracia de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre, por favor, Señor, que usted haga que esta palabra llegue a nuestro corazón, un corazón preparado y listo para que no solamente quede allí o que el enemigo venga y la quite, pero que esto pueda traducirse en todos nuestros ministerios, actividades en la iglesia, todo el rumbo, todo lo que tenemos que hacer. Personalmente, Señor, siento que es tan grande y tan importante este tema y soy tan inadecuado, Señor, para poder expresarlo en las palabras más gloriosas. Pero gracias, Señor, que su Espíritu Santo sí puede comunicarlo bien a nuestra mente y corazón. Y en eso confiamos, Señor. Y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de nosotros en esta semana.